Muy buenas noches a todos los seguidores de este espacio de divulgación cultural y esta serie que se llama Cusco, Pasado y Futuro. Y en esta ocasión, este ciclo de conferencias por el mes del Cusco, justamente abordando este tema de la dicotomía que vivimos en esta ciudad entre nuestro pasado glorioso, nuestra cultura de muchos años y los destinos que tenemos en medio de una crisis, de región que no tiene visión, que no tiene liderazgo, que todavía estamos empantanados en economías primarias, frente a lo cual se plantean nuevas ideas de generaciones que vienen y también de expertos. En este caso tenemos el tema de hoy, abordar dentro de este marco, mujer y construcción de ciudadanía. Esta noche, agradeciendo la presencia de la antropóloga Eldy Flores Nájar, quien es antropóloga con especialidad en cultura andina e investigadora social, gerente del Instituto Cusqueño de Economía, ex responsable de la Escuela de Gobernabilidad del Centro Guamán Poma de Ayala, con experiencia en sistematización, elaboración de estudios y diagnósticos sociales y culturales, con experiencia en organización de eventos de formación para autoridades, funcionarios, servidores de gobiernos locales y sociedad civil, especialista en la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de cooperación de desarrollo social y emprendimiento, especialista en el manejo de metodologías de capacitación y facilitación para adultos, ex docente de cursos de ciudadanía de la Escuela de Formación de Líderes del Centro Guamán Poma de Ayala, con estudios de maestría en gestión política Sapientiae. Bueno, muy agradecido por tu presencia, Eldy, siempre aportando a la región, al país, y de lo planteado de esta falta de liderazgo, visión y una clase que muchos llaman la carencia de una burguesía regional. ¿Cuál es el papel que cumple este tema que vas a abordar hoy, mujer y construcción de ciudadanía? Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Martín. Buenas noches a las personas que van a estar presentes y que van a ver en adelante esta presentación. Agradecer a la importancia que le das a estos temas del Cusco, ¿no? En el pasado y futuro. Quizás el tema que voy a abordar no tiene tanto que ver con el tema de identidades o más andino, pero sí tiene que ver con la construcción de ciudadanía para el futuro, pensando en un Cusco del futuro. Yo primero quiero decir pues que no soy especialista en género, quiero que quede eso claro, que tampoco soy feminista, pero en el trabajo que he desarrollado sí he percibido que todavía la mujer no está en las mismas condiciones del hombre, del acceso al poder, del acceso a la toma de decisiones, del acceso a temas económicos, que aún existen brechas, y quiero que a partir de eso conversemos hoy este tema, y quiero también que sea como un inicio para que, como tú decías, futuras generaciones de profesionales trabajen más este tema. Es cierto que con los años se ha dado mucho más importancia al tema de la mujer y visibilizar el rol que tiene en la sociedad, pero todavía vemos que no es real esta participación. Por eso esta noche pensaba en este tema y pensé en este título de Mujer y Construcción de Ciudadanía. Pero para tocar este tema, quiero que nos contextualicemos y ver unas premisas, ¿no? Que creo que son importantes. Uno, la mujer está olvidada en la historia peruana, no solo peruana, sino en la historia universal, porque ha habido una dominación masculina, ¿no? Sin considerar que el mundo se mueve por las acciones de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto, nos han enseñado que ha habido una mujer presente en la historia, pero siempre la han relegado a esos roles más domésticos, ¿no? Si nos vamos a la época de Inca, de Mama Ojo y Manco Cápac,
cuando estudiábamos en el colegio, tú recordarás, Martín, que cuando nos decían a qué se dedicaban los hombres, siempre les daban actividades más políticas, más externas, más de preponderancia, y la mujer, mamá Ollo, estaba enseñando a las mujeres a tejer, criar los niños, más actividades del interior del hogar. Esto se ha reproducido en muchos espacios, ¿no? En la guerra, por ejemplo, si nos han hablado de las mujeres, nos decían que la mujer siempre estaba como enfermera, como secretaria, como administrativa, y muchas veces también la imagen de la mujer ha sido denigrada como la mujer que acompañaba en la guerra para satisfacer determinadas necesidades de los hombres que tenían en estos espacios bélicos. Entonces la mujer ha sido olvidada y no se ha pensado en otro rol que podía haber tenido, que con los años y por este tema que se va dando importancia a la mujer, nos hemos enterado que, por ejemplo, en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en Rusia participaron activamente en ejércitos y pelearon con armas, o las mujeres nazis que estuvieron muy involucradas en el tema contra los judíos. Entonces vamos viendo que la mujer realmente no es que tenía una actividad pasiva, sino tenía una actividad muy activa, pero no era visibilizada. Y si vamos avanzando, vemos pues que, por ejemplo, cuando empezó el tema del indigenismo, la lucha por revalorar la posición de los indígenas, hubieron muchas mujeres participantes, pero que tampoco se trabajó mucho. Una de ellas que a mí me llamó mucho la atención es Dora Mayer, por ejemplo, una limeña que trabajó, activista, periodista, que trabajó y denunciaba, pero cuando tú buscas información de ella, ¿qué predomina más? Que tuvo unos amoríos con un joven Zulem, y bueno, va eso. Entonces tienes que buscar mucho más para saber cuál fue realmente su papel. Tenemos a Clorinda Mato, por ejemplo, Trinidad Enríquez, ¿no? La primera mujer cusqueña que trató de estudiar y tuvo que pasar muchas situaciones para ser aceptada en la universidad, y creo que al final nunca pudo graduarse realmente, ¿no? Entonces vemos cómo la mujer, pues desgraciadamente en la historia está relegada, y lo que a mí más me preocupa es que no todos conocemos a estas mujeres, no estudiamos realmente a esta mujer en el papel tan importante en la historia. Esta mañana, por ejemplo, en el coloquio del Instituto Americano de Arte, enteraba de la revista Albores, ¿no? Que la publicaron en 1926, y fue una publicación de puras mujeres que eran escritoras, artistas, estudiantes universitarias y luchadoras sociales preocupadas por la educación, los derechos de la mujer y de las trabajadoras. ¿Cuántas mujeres, no solo digo personas, sino mujeres, sabemos de esta situación? También hemos visto que en la época inca, en Pachacute, cuando pelearon contra los chancas, se habla de una famosa guerrera Chanan Coricoca, pero cuando hablamos de ella también prevalece o se pondera sus cualidades masculinas de guerrera, ¿no? Entonces siempre para aparecer en la historia o tenemos que volvernos con actividades masculinas o simplemente te ponen en roles muy domésticos, ¿no? Como en la guerra. Entonces así te voy dando o vamos dando ahora ejemplos, ¿no? Y mujeres, creo, a lo largo de la historia del Cusco, como lo mencionaba Julio Gutiérrez en un discurso que dio para la Sociedad Procultura, Clorinda Mato, mencionaba muchas mujeres que quizás no conocemos, ¿no? En la historia, en el arte. Por ejemplo, Julia Chambi, que su sobrina está haciendo un documental sobre ella, fue una mujer que creo que para su época, como se conversaba el otro día, era una mujer que se posicionó por ser mujer sin necesidad de tener un hombre cerca, sin necesidad de reproducir esos roles que debemos tener las mujeres y que nos asigna la sociedad, madre, esposa. Ella se dedicó a la fotografía, revaloró o valoró simplemente el trabajo de su padre Martín Chambi, y fue una mujer que socialmente fue muy querida y aceptada en el Cusco. Y entonces así podemos ir ubicando mujeres a lo largo de la historia. Por ejemplo, en mi familia, Teresa Flores, la hermana de mi padre, una de las primeras mujeres políticas del partido APRI, que fue candidata a la alcaldía y por
creo 10 votos le ganó Daniel Estrada, fue congresista, tuvo una labor parlamentaria muy fructífera, pero conocemos, nos enseñan eso, y yo por eso digo, las mujeres están olvidadas en la historia. ¿Y por qué? Porque la mujer ha sido relegada al espacio productivo, no reproductivo, el hogar. ¿Y qué pasa? Que las mujeres se dedican a las actividades domésticas y de cuidados, y acá hay un dato interesante. Un 46.7% de mujeres se dedican a las labores de la casa y los hombres solo lo hacen un 16.2%. Se dan cuenta que en las mujeres está sobre todo recargada las labores domésticas. Y esto hace pues que las mujeres tengan mayor jornada de trabajo. Si las mujeres somos profesionales, tenemos un trabajo fuera del hogar, no dejamos de hacer las actividades al interior del hogar. Entonces eso hace que nuestras horas de trabajo sean mayores a las que tienen los hombres. Y esto ha hecho que también muchas de las mujeres se hayan agrupado más en torno a organizaciones de sobrevivencia, ¿no? Y su participación en los partidos políticos, por ejemplo, es mínima. Y sobre todo estos últimos años que se ha venido a menos el tema de la participación política, hace que las personas en general no sean parte de partidos. Y bueno, este es un tema aparte si nos ponemos a pensar cómo está la vida político-partidaria de nuestro país, pero los partidos que solo tienen vigencia en época electoral no tienen realmente un grupo de mujeres organizadas que sean parte, y desgraciadamente las mujeres se terminan agrupando en torno a organizaciones de sobrevivencia como el Vaso de Leche, comedores populares, organizaciones de defensoras, en realidad actividades que no tienen mucha relevancia social, que sí son importantes, no estoy negando, pero quizás para generar una participación política real de las mujeres en toma de decisiones es mucho menor. Por tanto, es reducida esta participación y las mujeres participan sobre todo con una capacidad muy limitada en la toma de decisiones, ¿no? Por todos los factores que antes hemos mencionado. Otro factor que se ha determinado, que hemos visto en este tiempo, en pandemia sobre todo, es el menor acceso a tecnología que tienen las mujeres. Es cierto, vemos en lo cotidiano hombres y mujeres con celulares, pero si tú realmente haces un diagnóstico de cuántos de estas personas tienen acceso a la tecnología, a las redes, a internet, es mínimo, y en las mujeres mucho menor. Y aquí es donde yo, por ejemplo, cuando trabajamos en el Centro Wamampoma, las capacitaciones a mujeres, nos dimos cuenta, ¿no?, que no había la capacidad de poder, como todo se había reinventado, de hacer talleres, como ahora estamos, ¿no?, en un Zoom o en una conferencia virtual, que antes era muy restringida, no se podía trabajar con mujeres porque no tenían acceso, pero tampoco se podía trabajar presencial porque la pandemia no lo permitía. Y entonces también el Estado, aunque no lo percibe como tal, ha ido generando políticas públicas neutrales en los que muchas veces se reproducen desigualdades y estructuras jerárquicas. Por ejemplo, las políticas en salud, el binomio madre-niño, donde se le recarga la labor del cuidado y la responsabilidad de luchar contra la anemia, de hacer niños saludables a la mujer, ¿no? Y se le quita esa responsabilidad al hombre, ¿no? ¿Quién lleva el control? La mujer. ¿Quién tiene que estar presente en la alimentación? ¿Quién lleva adelante, por ejemplo, estos programas de Cuna Más AF, Cuna Más Diurno, donde se atiende a los niños? Son las mujeres. Entonces se sigue reproduciendo y se sigue quitando responsabilidad al hombre en estos procesos de crianza de sus niños. Otro dato importante es que 7 de cada 10 personas remuneradas son mujeres, y de estas solo el 32% tiene un trabajo adecuado. Entonces aún existen barreras para que las mujeres tengan trabajos de calidad y generen remuneraciones adecuadas. Las mujeres y los jóvenes en pandemia, un dato importante que lo dio la otra vez el Banco Mundial, han sido los más afectados por la pandemia, y ahí se ha generado una brecha de género, porque las mujeres debían quedarse en la casa y los jóvenes perdieron mucho su trabajo, y esto va ligado a que la participación de las mujeres fue 11.2 mayor en el caso de los hombres, que fueron de 8.6.
Entonces, el 31% de mujeres tuvo carga de trabajo doméstico en comparación a los hombres. Es decir, que en pandemia las mujeres tuvieron que trabajar en sus labores externas, pero aparte se les cargó las labores domésticas, ¿no? Y esto generó, y lo hemos visto también en altos índices de violencia. Desgraciadamente el Cusco ocupa ya por varios años entre el segundo y tercer lugar con índices de mayor violencia contra las mujeres, ¿ya? Entonces son factores que nos gusten o no, están generando que las mujeres no tengan esa participación en la vida política, en la vida social y en esa construcción de ciudadanía que mencionaba antes, y porque están todavía relegadas a esas labores domésticas. Por ejemplo, vemos aquí en esta fuente de servir, en este cuadro, dedicación del tiempo libre por tiempo de actividades en un porcentaje, y se ve que los hombres realizaban tanto tiempo para su cuidado y crecimiento personal, como para cuidar de un tercero, un 44% de hombres frente a un 46% de mujeres. Dedicados solo a su cuidado y crecimiento personal, los hombres han dedicado en un 42% y las mujeres mucho menor, 32%. Los hombres han cuidado a una tercera persona estas actividades de cuidados que denominamos solo un 13% y las mujeres un 22%. Entonces nos damos cuenta que las mujeres, para dedicarse a su aspecto más personal, a su crecimiento personal, profesional, desgraciadamente tienen menos tiempo para poder dedicarlo. Y ese tiempo que podrían dedicar a su crecimiento personal lo dedican al cuidado de un tercero que puede ser un adulto mayor, que puede ser una persona menor o incluso su misma pareja, ¿no? Entonces estos factores hacen pues que las mujeres tengan poca posibilidad de participar en la vida política, de tener espacio para otras actividades. No digo que no las tengan, pero es mucho más difícil que las mujeres tengan el tiempo necesario para poder hacerlo, ¿no? Y entonces aquí entra un factor muy importante que últimamente se ha ido trabajando, que es que las mujeres sufren la interseccionalidad, que supone distintos elementos discriminatorios que la hacen más vulnerable, que tiene que ver con los aspectos que hemos visto anteriormente, pero también se agrava esta interseccionalidad que va ligada a la discriminación, porque ahí interactúan otros elementos que oprimen las condiciones de la mujer, como puede ser la clase, ¿no? ¿En qué clase está? La raza, es cierto que ya no existe raza, pero todavía se utiliza este término para ver la procedencia, el tema étnico, ¿no? La edad, la pobreza, la orientación sexual, el origen, el estatus. Es decir, una mujer rural frente a una urbana, evidentemente la mujer rural va a sufrir cierta discriminación. Si esta mujer rural no tiene educación, entonces va a sufrir más discriminación. Si esta mujer rural no tiene educación y es ya una persona de mayor edad, adulta mayor, sufre discriminación. Entonces, así vamos, o si es migrante, una mujer de zona urbana frente a una originaria, entonces son condiciones que van a hacer que esta mujer sufra exclusión y de índices de violencia, ¿no? A esto le llamamos la interseccionalidad y es un factor clave para entender esa poca capacidad que pueden tener algunas mujeres para ser parte de la vida política, porque también en zona rural hemos visto que si hay mujeres que tienen ciertas capacidades o tienen posición, son solo utilizadas por los partidos políticos y no realmente son valoradas en la dimensión que podrían tener para ser parte de la vida política, ¿no? Y eso se ha ido denunciando constantemente, ¿no? Por las mismas mujeres. Y esto tiene que ver también porque desde el inicio de la historia, en función a lo que hemos visto antes, para hombres y mujeres hemos definido roles, ¿no? ¿Cuáles son los roles de los hombres? ¿Cuáles son los roles de las mujeres? Y sobre todo los roles de la mujer están marcados por la maternidad. Y eso hace que se la recluya en el ámbito privado y doméstico, ¿no?
Entonces se le han determinado, y eso tiene que ver con la división sexual del trabajo, labores domésticas en el ámbito privado que tienen que ver más con los roles reproductivos a las mujeres. Cuidado de los niños, atención de las personas adultas, el cocinar, el lavar y el planchar, frente a los hombres que se les ha asignado roles más de producción. O sea, es el que provee. Y aunque tú no lo creas, en talleres que se tiene, cuando tú le preguntas a las mujeres, ¿a qué se dedican las mujeres? Empiezan a enumerarte una serie de actividades, ¿no? Cocinar, lavar, cuidar a los hijos, atender, ayudar en las tareas. O sea, identifican como 10 actividades o hasta más. Pero cuando tú les preguntas qué hace el hombre, inmediatamente la respuesta es trabaja, ¿no? Es el que trae la plata. Entonces, en las mismas mujeres está bien claro que el trabajo que se desarrolla en el hogar no es considerado de aporte o un trabajo. Mientras el hombre, por ir al exterior, fuera del hogar, sí trabaja. Entonces, son ya pensamientos, ideas que están tan asimiladas en nuestro pensamiento por estos roles que históricamente nos han ido inculcando y que viene que ver con también, como decía al principio, ¿no? Manco Cápac, cuando creó el imperio, empezó a ir con los hombres a hacer actividades fuera, conseguir alimento, construir, ¿no? Hacer las cosas más de planificación, mientras Mamá Ocho se dedicaba a enseñar a criar a los niños, a cocinar, quizás a hacer horticultura, cosas más del interior, ¿no? Entonces, mientras las mujeres históricamente se dedicaban a tejer y a cuidar en la casa, los hombres se ocupaban de las actividades productivas y comerciales. Por eso es que vamos reproduciendo estos roles y son una de las condiciones que no permite que las mujeres y desde las propias mujeres puedan participar de la vida política, porque también cuando hacen y participan de la vida política sienten una suerte de culpa al no estar en sus hogares. Y lo dicen candidatas con las que hemos conversado, ¿no? Sí, pues yo no puedo ir al mismo nivel que el candidato a la alcaldía, hacer los viajes, irme de mi casa por varios días, como sí lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, porque ahí entran otros factores que, por ejemplo, también les comento. Cuando tú hablas por qué las mujeres no son parte de las juntas directivas comunales, no solo es porque no creen que la mujer no tiene la capacidad, sino porque inmediatamente al pensar que ella va a ser parte de la vida pública, le empiezan a generar otra serie de situaciones. Por ejemplo, te decían claramente, no, es que cuando la señora ha sido parte de la junta directiva, ha sido infiel, se ha metido con el secretario, se ha metido con el presidente. Entonces, automáticamente empiezan a generar ese tipo de situaciones. No creo yo necesariamente que por ser parte de la junta directiva ha pasado eso. Puede haber pasado antes, pero lo relaciona y es inmediatamente con el hecho de generar actividades al exterior del hogar. Entonces son situaciones que van generando esa poca capacidad que tendríamos las mujeres de ser capaces de ser parte de la vida política, ¿no? Por lo que antes he mencionado, renunciar a esa vida privada, a esas actividades privadas que nos han asignado, hacen sentir culpa. Y acá entra un factor importante que tiene que ver con las diferencias de género y de sexo. Uno, el sexo tiene que ver con el hecho biológico y natural. Son las características biológicas con las que nacemos, ¿no? Entonces nosotros nacemos hombres o mujeres, no hay otra característica para nosotros, somos machos o hembras. Y esto se adquiere todas estas condiciones biológicamente, pero cuando hablamos de género, tiene que ver ya con hechos culturales y sociales, características que la sociedad y la cultura atribuyen a cada sexo. Es decir, ahora puede ser femenino, masculino, hay un contexto histórico y se aprende socialmente, ¿ya? Entonces, ahí es donde empieza el género a definir esos roles, esas acciones que hacen hombres o mujeres. Ya lo que no se ha visibilizado en la sociedad
y que tiene que ver con lo anterior, es eso que les mencionaba, que las mujeres no asumen que lo que hacen al interior del hogar es trabajo. Ese aporte a la sostenibilidad y a la sostenibilidad de la sociedad. Entonces, ese trabajo privado que hacen las mujeres en el hogar tiene que ver con fortalecer este espacio público. Y, por ejemplo, las mujeres cuidan la mano de obra pasada, lo que les decía antes, ¿no? El tiempo que ocupaban las mujeres en temas de cuidados. El tiempo que ocupan en cuidar la mano de obra presente, ¿ya? Y el tiempo que ocupan en cuidar la mano de obra futura. La mano de obra pasada, los ancianos, las personas con alguna enfermedad. La mano de obra presente es atender ya sea al esposo, ya sea a los hijos que están trabajando y generando riqueza. Y cuidar la mano de obra futura es a esos niños que pronto serán la mano de obra que va a generar riqueza. Entonces, ese trabajo importante que hacen las mujeres, el Estado de alguna manera ya lo está cuantificando. Y no es que vaya a pagar a las mujeres un sueldo por esto, pero sí tiene que generar políticas que algunas ya existen, pero no se implementa, para generar descargas en las mujeres y que puedan dedicarse a la vida política de que estamos mencionando, a empoderarse más y sobre todo a ser parte de la toma de decisiones en el territorio. Y creo que es un punto que se debería trabajar con fuerza si ahora pensamos en un Cusco con futuro. ¿Cómo hacer que las mujeres sean parte de este espacio público de toma de decisiones, pero sin renunciar a esas actividades que pueden ser el ser una buena madre, el ser una buena esposa, el cocinar un riquísimo plato, o esas actividades que nos han asignado, pero que también nos permitan desarrollarnos como profesionales, como regidoras, como consejeras, como presidentes regionales, que vamos a ver las estadísticas, las mujeres no están accediendo en la misma capacidad y no tienen la misma oportunidad que los hombres. Entonces, todas estas situaciones que hemos mencionado han forjado la idea de una mujer desprovista de derechos ciudadanos y solo con obligaciones en el ámbito doméstico y de cuidados, pero sin ejercer un real poder. Y eso está metido en la conciencia colectiva. Y les he dado varios ejemplos de eso, ¿no? No conocemos las mujeres que han participado en la historia, asumimos que el trabajo que se hace en el hogar no es valorado y por lo tanto se cree que la mujer pues es un ciudadano de segundo nivel. Ojo, hay mujeres quizás de mi generación que han accedido a estudios, a universidad, que van a creer que esta no es su condición y no es su problema, pero porque nosotros no lo suframos no significa que haya otro grupo de mujeres que tienen estos problemas. Y es por estas mujeres que se tiene que pensar y trabajar y generar políticas desde el Estado para que todas en las mismas condiciones podamos acceder al poder, ¿no? Y esto tiene que ver con esta encuesta que se hizo el 2019, aún no se ha vuelto a hacer, pero miren cómo hombres y mujeres peruanas piensan de afirmaciones tan claras, ¿no? Por ejemplo, que una mujer infiel debe ser castigada de alguna forma por su pareja. Un 32% de 36% de personas lo piensa que sí, ¿no? Entonces, imagínense que son ideas, pensamientos que tenemos las personas en el Perú. Otro, una mujer que se viste provocativamente está buscando que la acosen sexualmente. El 2015 pensaba un 43%, para el 2019 ya es un 31%. Ha disminuido en un gran porcentaje y esperemos que cuando se haga esta encuesta disminuya, porque es importante ir cambiando ese pensamiento que hay en las personas. Otro, la mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales con su esposo o pareja. Mira, del 2015 que era un 23 subió al 26%. Ahora sabemos que no, que incluso al interior del hogar de parejas, si la mujer no quiere tener relaciones sexuales y es obligada, ya se considera violación porque se está vulnerando un derecho, ¿no? De decidir sobre su cuerpo. Otra, hombre cela a su esposa o pareja porque así demuestra que la ama
Un 20% el 2015 pensaba que era real, y todavía un 18% de peruanos cree que es así, que los celos, que esas cosas son muestras de amor. Luego, la mujer debe cumplir como madre y esposa y después sus sueños. Miren qué importante, casi la mitad de la población piensa que esto es así. Y entre el 2015 y el 2010 su dinero no ha disminuido mucho. Eso quiere decir que está recontrametido en nuestra cabeza que la mujer primero debe ser madre, esposa, estar en su casa, criar, y después, si cumple esas premisas, puede lograr sus sueños de ser profesional, de trabajar, de ser emprendedora, de ser una mujer política. Por eso muchas veces las mujeres están renunciando a esa posibilidad de ser madres y van desplazando los años, ¿no? Porque ven que las condiciones sociales y las políticas públicas del Estado no le permiten ejercer ese real derecho que tiene. Y la mujer no puede tomar decisiones en el permiso de su esposo, que es una pregunta que ya se hizo en el 2019, lo piensa un 34, casi 35% de la población, es decir, de cada 100 personas, 35 personas piensan que una mujer debe decidir siempre que su esposo se lo permita. ¿Se dan cuenta cómo está en nuestro imaginario esta posición de ideas que en realidad pues relea a la mujer? Una puede decir, no, yo he estudiado, yo soy profesional, a mí nunca me privaron. Y es verdad, por ejemplo, quienes me conocen, bueno, saben quién soy hija, y por ejemplo mi padre nunca nos ha privado, siempre él ha sido muy abierto a estos cambios, y quizás debe ser por la formación profesional y porque cómo entendí el mundo, pero no todos hemos tenido esa suerte, no todas las mujeres tienen esa suerte. Entonces hay que pensar en que hay un sector de la población, sobre todo de mujeres, que tienen pocas oportunidades de vivir en equidad al igual que los hombres, por todo lo que ya hemos ido mencionando. Entonces, hasta este panorama que hemos ido viendo, es importante reconocer los derechos de las mujeres para promover una cultura de respeto y dignidad. Y sobre todo para evitar el feminicidio y todo tipo de violencia, porque si se dan cuenta de todo lo que hemos visto es, de alguna manera, formas de ejercicio de violencia contra la mujer. Las formas de violencia son física, sexual, psicológica y económica. Y una de las más altas es la violencia psicológica. Y tiene que ver con todos estos factores que hacen que la mujer, pues, no se sienta real ciudadana, real partícipe de las actividades políticas, sociales y de desarrollo de nuestro territorio, ¿no? Más allá de que los hombres o la misma sociedad le haga sentir de que no es capaz, de que no tiene la posibilidad, que primero mejor quedes en su casa, cuide a sus hijos, sea una mejor esposa, no se vista provocativa. O sea, mensajes en el entorno y en la sociedad que están tan presentes que ejercen, aunque no lo consideremos todos, tipos de violencia contra la mujer y violencia que hace que la mujer no se pueda desarrollar. Ojo, y vuelvo a repetir, hay un grueso de población que todavía vive en esta condición. Hay muchas mujeres que ya han pasado esta situación, han superado, están en la vida política, pero también hay que ver qué tipo de mujeres y qué tipo de valores tienen, y ese es un tema de trabajo ya diferente al que estamos viendo ahora, ¿no? Y acá tengo que presentarles algunos indicadores que se trabajó desde el Centro Guamampoma, ¿no? Por ejemplo, en el tema de empleo y actividad, ¿no? En el caso del Cusco, miren la evolución, ¿no? Del porcentaje de la población femenina que ocupa adecuadamente empleada. Lo que les decía, ¿no? 7 de cada 10 mujeres están empleadas, pero un 32% nomás tiene un empleo adecuado. Y aquí tiene que ver, ¿no? Y eso ha ido, empeorando, sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Quizás mujeres que en algún momento ya habían logrado empleos adecuados por la pandemia han tenido que bajar y luego ha seguido este problema por el tema de los conflictos sociales. Por ejemplo, a nivel de las regiones acá, ¿no? Participación política de la mujer. Evolución de las candidatas a gobiernos regionales a nivel nacional. Mire, a nivel de vicegobernadoras ha incrementado, pero a nivel de gobernadoras regionales no. ¿Y por qué vicegobernadoras? Porque en realidad siempre se tiene en la mente también y en el imaginario que la mujer no va a hacer un buen trabajo y es mejor que esté siempre detrás del hombre. Entonces, a pesar de que hay la ley de paridad y alternancia,
siempre las cabezas de lista son hombres y sigue una mujer. Y las mismas mujeres no nos creemos esa posibilidad de trabajar, y si hay, porque también la ley lo exige, las elecciones internas para elegir, pues tampoco eligen a mujeres para que representen a los partidos. Y en cuanto a consejeras, es verdad que sí, las consejeras regionales, a nivel de consejerías regionales, regidoras y provinciales y distritales se ha incrementado, pero no es mucho, des en cuenta, solo es un 10% en casi 8 años. Entonces ahí también nos damos cuenta que la participación de las mujeres, por más que haya la ley de alternancia, las mujeres tampoco nos creemos que las mujeres podemos hacer un buen papel y no votamos por las mujeres. Nunca en las elecciones, ya sea regionales, nacionales, hemos votado las mujeres por mujeres. Entonces, ojo, no es un problema solo de los hombres, sino es un problema también en las mujeres, y tiene que ver con ese ideario que hemos ido generando, que nosotros estamos bien para el hogar, para las actividades internas, ¿no? También la participación, miren, en caso de Cusco, Puno y Apurímac, ¿no? En el 2022, las candidatas. Las mujeres han sido, en caso de consejeras, siempre menor al de los hombres. En el caso de Cusco, por ejemplo, un 65% eran hombres y un 35% mujeres. O sea, la ley de paridad y alternancia no se cumple. Candidatas al gobierno regional. No ha habido en realidad mujeres. Tanto en Cusco, y Puno y Apurímac ha habido una candidata en cada región. Entonces tampoco, como les digo, las mujeres nos estamos creyendo que tenemos la capacidad, y menos otras mujeres creen que las mujeres tengan capacidad para ser elegidas. Entonces los datos nos demuestran todo aquello que está en el imaginario, que socialmente nos hemos ido construyendo como idea, como pensamiento, cuando hay que aplicarlo en la vida real, sigue siendo un determinante. Por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Si bien es cierto desde el 95 que la brecha era alta, ¿no? 107 hombres frente a 13 mujeres, ¿no? En el Congreso, ahora no existe la paridad todavía. Hay 83 hombres frente a 47 mujeres. Entonces, no hay paridad. Y miren la brecha, se trata de acortar, pero no llega a cortarse, y seguimos por ese imaginario. Y si ahora vemos en el caso de los representantes en este último congreso, en el caso de Puno no hay ninguna mujer, en el caso de Apurímac, que tiene 2 escaños, es 1-1, y en el caso de Cusco son 3 hombres y 2 mujeres. Entonces, como les digo nuevamente, hay mucha normativa, hay mucha política, pero en realidad, mientras no asumamos como ciudadanos la importancia de las mujeres en estos procesos de desarrollo, vamos a seguir con este tipo de estadísticas. Un espacio de toma de decisiones a nivel de las regiones y las provincias, todos sabemos, es el presupuesto participativo, pero cuando elegimos esos procesos, viene la participación de las mujeres, sí es mayoritaria, ¿no? Porque hay mayor tipo de organizaciones de mujeres que participan de estos espacios. Pero no, acá está mal, disculpe, es hombres. En el caso de este presupuesto participativo, aquel cuadrito, el gráfico está mal. Hombres son quienes más participan en los procesos participativos, porque son representantes de comunidades campesinas, son representantes de organizaciones territoriales, son representantes de organizaciones sindicales, ¿no? Y en el caso de presupuestos participativos a nivel regional es igual, ¿no? La misma composición, es mayoritariamente hombres. Miren, en las 3 regiones donde se compara, es igual, hay mayor participación de los hombres en los espacios de toma de decisión, no solo en los que somos elegidos para tomar parte de la política pública, sino también en estos espacios que son para vigilar la gestión pública, ¿no? Porque ustedes saben que el presupuesto participativo vigila todo aquello que se decide que se va a hacer con el presupuesto de inversión en torno a proyectos para mejorar la calidad de vida de la población. Y pues quienes van a hacer vigilancia son los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen otras actividades que desarrollar. Luego acá vemos que la participación política en las mujeres
tampoco termina siendo algo expectante o positivo para nosotras. Bueno, en este último gabinete de 18 ministerios, 9 son liderados por mujeres. Creo que ahí estamos viendo paridad. En cuestión a presidentas regionales, de las 25 regiones solo tenemos 2, que si no me equivoco es la de Moquegua y no recuerdo la otra. En el caso de congresistas, ya lo habíamos visto, de 130 congresistas son 47 mujeres, es decir, la tercera parte. De 1.676 municipios distritales y 196 provinciales, solo a nivel provincial hay 6 mujeres alcaldesas, que equivale a un 3.1%. A nivel de hombres elegidos en los municipios provinciales son 109 provincias con alcaldes varones, hombres. A nivel distrital solo 100 alcaldesas mujeres, y esta constante ya viene de varios años y nos demuestra que no llega la representación de mujeres a nivel de municipios distritales y provinciales a más de un 6%. Entonces, todo lo dicho anteriormente se refleja claramente aquí, ¿no? No estamos eligiendo mujeres, las mujeres no elegimos mujeres y las mujeres no llegan a convencer al electorado, no llegan a convencer en los mismos partidos o movimientos regionales para ser las representantes de estos grupos políticos, para generar proyectos, políticas de desarrollo a nivel regional, provincial e incluso nacional. Si tenemos hoy una presidenta mujer, no ha sido porque necesariamente haya sido elegida para presidente, sí ha sido elegida por voto popular en la plancha presidencial del presidente, ¿no?, del partido que ganó, pero elegida por el voto como mujer no lo es, ¿no? Es la primera presidenta mujer del Perú, pero no ha sido porque realmente las mujeres y los hombres hayan pensado en elegir a una mujer como representante para la presidencia de nuestro país. Acá seguimos viendo estadísticas y vemos que entre el 2004 y el 2020 la presencia de mujeres en el servicio civil, es decir, en la gestión pública, aumentó de un 43 a un 48%. Miren, ¿en cuántos años? 16 años. Solo aumentó un 5%. En el caso del Cusco, en la gestión pública hay un 61.1 de hombres frente a un 38.9 de mujeres. 5 de cada 10 servidores son mujeres frente a 3 de cada 10 en el sector privado formal. Solo 3 de cada 10 funcionarias mujeres son directivas, ¿no? Todavía los puestos directivos se asignan a los hombres. Es cierto que si tú haces estadísticas, en la gestión pública hay mucho más mujeres, pero desgraciadamente están más en los cargos administrativos de secretaria, asistente administrativa. En el sector salud y en el sector educación es donde hay mayor número de mujeres, que supera el 53% porque son enfermeras y profesoras de nivel inicial y primario. ¿Por qué? Porque son carreras que todavía tienen que ver con estos roles que se asignan, ¿no? Salud, cuidado, atención y educación, esa capacidad de enseñar a los pequeños, ¿no? Entonces tiene que ver todavía con los roles que nos asignan a las mujeres. Un 75% de las mujeres tienen educación superior completa y un 51% educación universitaria. Es decir, que han ingresado a la universidad, pero todavía hay un ingreso. Es cierto que en educación las brechas se van acortando, pero todavía cuando se llega a niveles secundario, universitario, la brecha es ancha, las mujeres no llegan a terminar sus carreras. Y es verdad, los hombres ganan un 15% más de lo que perciben las mujeres, aunque se dice que en el sector público el sueldo es igual porque es la plaza la que manda, en realidad pues desgraciadamente no siempre estas plazas son asignadas a mujeres, y lo dicen claramente ejemplos, ¿no? Hay mujeres que se presentan a puestos de ingeniero, así, pero cuando les quieran decir, bueno, usted se va a embarazar, usted no es posible, usted va a tener problemas, incluso temas como usted menstrua y en esos días va a tener problemas, bueno, disculpen que lo mencione así abiertamente, pero así se va viendo la cosa. Hay también brecha salarial intragénero, mujeres con hijos ganan menos. Para ir acabando, las leyes de cuota existen, como les dije, la ley de paridad, existe mucha normativa en el Estado peruano
existe una política de transversalización del enfoque de género, existe la política nacional de género, todas estas apuntan a qué, a buscar la equidad entre hombres y mujeres, pero desgraciadamente si en nuestro ideario, como les he mencionado, todavía va a estar presente que los roles domésticos van a ser para las mujeres y los roles reproductivos y los roles productivos comerciales van a ser para los hombres, por más leyes y cuotas y todo tipo de normativas que exista, va a ser difícil que realmente la mujer construya y sea parte de este ideario ciudadano, de una mujer empoderada, de una mujer con capacidad. Entonces, creo que es importante para cerrar ver que persisten diferencias de acceso a trabajo para hombres y mujeres, y esto claramente se ha percibido durante el COVID, ¿no? Tanto en el ámbito privado como público, ¿no? Hemos visto que las mujeres que han tenido que trabajar esta nueva política de trabajo remoto, trabajo a distancia, pues se han cargado y sobrecargado de labores, ¿no? Es cierto que las mujeres han alcanzado protagonismo en este tiempo en función a los hombres, pero porque han estado asignados a roles de cuidados como han sido el ser enfermeras, ¿no? Y tienen que ver con estos roles de cuidados. Es importante fortalecer las políticas para la igualdad de género y que haya mayor presencia mujer en los órganos de toma de decisión, y para eso sí se tiene que aplicar lo que les dije en algún momento, la descarga de cuidados, lo que se llama la economía de los cuidados, valorizar el trabajo que hacen las mujeres al interior del hogar, pero también desde el Estado generar políticas que ayuden a descargar estas labores de las mujeres para que puedan mejores condiciones, por ejemplo, guarderías, ¿no? O horarios diferenciados. Y desde el Estado existe ya un protocolo de fortalecer las capacidades de los servidores. Hay la política, hay el decreto supremo del MIN, ya se tiene que trabajar en el tema de capacidad de género, y ojo, el Estado peruano todavía es binario, entonces se trabaja hombre o mujer, no se han entrado otras políticas como en otros países, pero en esas diferencias de género y roles que se asignan a hombres y mujeres, el Estado debe trabajar con mayor fuerza para descargar estas labores, pero también tiene que trabajarse en el ideario ciudadano, si pensamos, como dice este foro, en el futuro del Cusco. Creo que el Cusco, por su misma historia, ha sido una ciudad de líderes muy importantes, de liderazgo muy fuerte, de participación política, pero con los años creo que no se está teniendo ese protagonismo que se ha tenido por la década de los 60, 70, 80 o desde los 20, pero creo que es momento que si el Estado va a fortalecer, como lo dice desde el servicio civil, capacidades en materia de género para los servidores, los ciudadanos también debemos capacitarnos en estas mismas aspectos para mejorar y dar realmente la preponderancia a las mujeres en estos procesos de ser parte activa de la vida política y de desarrollo, ¿no? En los procesos de planificación, en los procesos de toma de decisiones y en la generación, sobre todo, de lo que llamamos las políticas públicas que van a permitir la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Eso quería compartir hoy con ustedes. Agradecerte, Martín, la posibilidad de hablar de un tema que, como les dije al principio, creo que tiene que ver mucho con cómo vamos construyendo o generando posibilidades para que la mujer sea parte activa de nuestra sociedad. Gracias, Eldi. Yo quería mencionarte algunas canciones, algunas frases que las damos por normalizada, ¿no? Y para preguntarte qué tiene que ver nuestras culturas tradicionales también con lo que has dicho. Y si mal pago me dieras, la vida te he de quitar, ¿no es cierto? Ojos negros de mi vida, contigo me voy celando, o bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida. Balicharis Españari, ¿qué estarás haciendo en los cuarteles? ¿No? Porque estuve contigo una vez, quieres llevarme al juez, y más con canciones. ¿Cuánto tiene que ver, Eli, antropóloga, estas, que todo lo tradicional es siempre bueno? ¿Cuánto pesa estas culturas machistas, digamos, atávicas? Pesa mucho.
pesa demasiado, porque justamente este tipo de expresiones culturales, que son canciones, es verdad, las cantamos, las repetimos tanto que queda pues en nuestro pensamiento. Por eso te decía que luego las mismas mujeres no creemos en las mujeres y aceptamos, como se veía en la encuesta de Henares, premisas que en realidad refuerzan aspectos machistas, ¿no? Las canciones que tú has mencionado, y por decir estas son más tradicionales, son guaynos, pero si tú escuchas las canciones que ahora escuchan los jóvenes, los niños, el famoso reggaetón, no sé cómo se llaman las otras canciones que yo la verdad escucho, pero sé que existen, son mucho peores, ¿no? O sea, incitan, por ejemplo, a la violación, incitan a que la mujer es un objeto realmente, es un objeto, es una cosa. Entonces eso entra en el ideario, en nuestra forma de pensar y posteriormente en cómo vamos a proceder como ciudadanos. Entonces, es la parte pues que hay que ir trabajando. No con esto digo que no debemos cantar, pero debemos empezar a discernir realmente este tipo de expresiones porque la cultura está muy fuerte arraigada en nosotros. Pero también es bueno, ya que lo has mencionado, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo de mi papi sobre los quechuas, me parece, los quechuas, algo así se denomina, donde él justamente a raíz de los informes de la Comisión de la Verdad, en la que se decía pues que hay mucha discriminación, que no se conoce, que el Perú ha crecido de espaldas a la sierra. Él hacía mención a que en realidad sí, pues son ellos quienes han crecido de espalda a la sierra, pero es porque tampoco no hemos comprendido cómo es realmente esta cultura quechua, ¿no? Lo que él también denominaba la cultura andina. Y que ahí hay muchos aspectos que se deben valorar de esta cultura andina, que por ejemplo elementos como la verticalidad, ¿no? Como los incas y los andinos de actualmente, ¿no? Controlan los pisos ecológicos, cómo ellos han trabajado estos elementos del AINI, la reciprocidad, ¿no? Para fortalecer su cultura, pero también este tema importante de la dualidad, ¿no? Esa complementariedad que hay entre hombre-mujer, izquierda-derecha, arriba-abajo, y creo que este es un tema importante también para ir revalorando e ir entendiendo también los Andes, porque a veces tenemos prejuicios de que en el Ande la mujer es relegada. Es cierto que hay una suerte de relegar a las mujeres, pero también hay un aspecto de mucha complementariedad que de repente no se lleva hacia el exterior y es más en el interno, ¿no? De la toma de decisiones compartida, que luego el hombre será quien las expresa a nivel de el espacio público, ¿no? Y creo que entonces ahí la parte de la cultura, de entender la sociedad es muy importante, donde ahí los antropólogos pues deben tener una mayor participación y una mayor explicar más estos procesos, ¿no? Creo que hay que tratar pero Eldi, yo creo que más bien es un fenómeno más del siglo XIX para adelante que lo de atrás, ¿no? Creo que todo esto que estás diciendo es más de la modernidad que de la tradición, ¿no? O sea, pero tiene que, son de la modernidad estos elementos que estoy hablando, pero siempre tienen su correlación histórica, han tenido que surgir de algún momento. No, o sea, yo digo que la misoginia y todo eso es más, digamos, occidental de los últimos tiempos, ¿no? Y es importante lo que tú dices, porque también, por ejemplo, con esta corriente del tema de género, hay que también empezar a construir un concepto de género más local, ¿no? No solo recibir esos conceptos externos, porque también en la institución que trabajaba lo hemos ido pensando, ¿no? A veces recibimos el género, la mujer, elementos así, pero no los contextualizamos, y ahí tienes tú mucha razón. Hay que contextualizar estos elementos modernos a nuestra realidad. No simple cogerlos, no simple porque es cierto, pues hay un pacto que el Perú ha firmado desde la planificación hasta los ODS, estos 18 objetivos de desarrollo del milenio, pero también hay que contextualizar a nuestra realidad. No es simplemente asumir, son estos y hay que cumplir. No, hay que generar conocimiento, y por eso decía al principio, yo no soy experta en género, no soy feminista, pero creo que he dado elementos para que jóvenes profesionales empiecen a trabajar y hagan esa construcción. Lo que tú dices, o sea, no recibir elementos y decir, bueno, esto es así, ¿no? Hay que
contextualizar a nuestra realidad y entender cómo son las relaciones sociales, culturales, tradiciones de determinados territorios para entender y poder hablar. Yo lo que he dado son datos de cómo están las mujeres, su condición, pero también decía, no todas están en esa condición, pero hay un grueso de mujeres que todavía vive en situación que no puede acceder al poder, no puede acceder, no es autónoma económicamente, no puede decidir, y las estadísticas, bueno, lo han corroborado, ¿no? Creo que es importante lo que has mencionado. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Eli. Nos has dado un panorama muy científico, con datos, estudios de campo que nos han sorprendido en muchos de estos casos. Pues para concluir, te queremos agradecer y tus palabras finales. Bueno, felicitarte por estar llevando adelante estos conversatorios, porque creo que es importante ir poniendo en agenda temas, ¿no? Como estos de tema de la mujer, qué esperamos del Cusco, cuál es el futuro del Cusco, sobre todo en esta crisis política que estamos viviendo, ¿no? Crisis, creo, incluso cultural, ¿no? Porque hay frentes muy contrapuestos, ¿no? Y como te decía, creo que leer a profesionales como Jorge Flores, con estos textos de quiénes somos los quechuas, nos va a ayudar a entender que realmente no hay tantas diferencias, sino es que no nos estamos entendiendo ni no nos estamos conociendo. Y creo que espacios como este nos ayudan a ir refrescándonos y a tener visiones diferentes, no lo que significa que lo que yo he dicho es la única verdad, pero son elementos que van a ayudar a construir un futuro para el Cusco, que creo que es lo que todos estamos buscando, y un futuro promisorio que genere equidad y igualdad para todos. De nuevo agradecerte por esa doble mirada de antropóloga, etnóloga, y también la mirada presente que le has dado a este tema. Felicitarte y muy contentos nosotros. Y con ustedes, los que nos siguen, tienen ahí en los spots donde pueden ayudarnos, porque estos son esfuerzos personales. Estamos haciendo un esfuerzo para hacer este espacio y estaremos nuevamente contigo, Eldi, en otros temas también. Claro. Muchas gracias, Martín. Buenas noches. Y buenas noches con todos, y en nombre de Divulgación Cultural, a nombre de Cusco Pasado y Presente y Futuro, les damos las gracias por esta atención y los invitamos para nuestros próximos eventos. Muy buenas noches, Eldi. Muy buenas noches. Gracias, Martín. Buenas noches.